ptosis es como, es el daño a nivel nervioso del párpado. Sí, pero no. Es decir, me estás hablando de una causa de ptosis, no de la definición de ptosis. Ok. ¿Desplazamiento del párpado? Sí, ¿de cuál para dónde? De la protrusión afuera del... No. Eso es proptosis, pero no es ptosis. Se parece, pero es distinto. Es la caída del párpado superior. Exacto. Ahí tienen ya las diapositivas, ya las pueden ir abriendo. Los que quieran, ¿no? Porque no siempre se las puedo subir antes, pero los que anoten sobre las diapositivas ahí las tienen. Bien, entonces caída o desplazamiento inferior del párpado superior. Entonces, en pocas palabras, es cuando se cae el párpado, ¿no? Entonces, bueno, hay dos clasificaciones. Una es por el tiempo de inicio, ¿no? Que se puede dividir en congénita o adquirida. Y la más usada es según sus causas, ¿no? Entonces, según las causas, vamos a ver estas 5, que como mencionabas, pues esta es la neurogénica, ¿no? Vamos a retomar algunos aspectos de la anatomía del párpado para poder ir separando y identificando las diferentes causas. Entonces, aquí en la porción distal del párpado, es decir, en la parte más cercana al borde y a las pestañas, si analizamos la anatomía y quitamos la piel, vamos a ver esta estructura que se llama aponeurosis del elevador. Entonces, como otras aponeurosis de otros músculos, pues se va a unir este tejido a el músculo, ¿no? Entonces, el músculo al que se une, pues como el nombre lo dice, es el músculo elevador del párpado. Entonces, si se fijan aquí en el esquema, el músculo elevador del párpado pasa por esta zona que está como ilustrada en gris, que es un ligamento que se llama ligamento de Whitnall, que no tienen por qué saberlo, pero aquí el punto importante es que el músculo elevador del párpado, cuando pasa a través de este ligamento, lo que hace es cambiar su dirección. Entonces, aquí es donde la dirección es hacia abajo. Entonces, ¿esto qué importancia tiene? Pues que cuando el músculo se contrae aquí, la contracción va a provocar que la aponeurosis, al estar unida al tarso, eleve el párpado. ¿Okay? Y esta unión al tarso es lo que permite que se eleve el párpado como parejito, ¿no? El tarso es una estructura rígida, pero si no tuviéramos una estructura rígida de la cual se agarrara la aponeurosis, pues probablemente el párpado subiría como en forma como de cortina o de forma irregular, ¿no? Pero el hecho de agarrarse en esta placa pues hace que el párpado se desplace por completo y parejo hacia arriba, ¿no? Entonces, justo por detrás de esta aponeurosis, al estar insertada, pues encontramos el tarso, y justo platicábamos la clase pasada que adentro del tarso es donde se ubican estas glándulas que se llegan a tapar, ¿no? Glándulas de meiomio, y que producen los orzuelos y los chalaciones. Inmediatamente por detrás del tarso encontramos conjuntiva. Recuerden que la conjuntiva no nada más forra lo que vemos de frente blanco, ¿no? La esclera anterior está forrada por conjuntiva, que es una membrana transparente, pero la conjuntiva, si analizamos hacia abajo o hacia arriba, pues vamos a ver que da una vuelta, ¿no? Que llamamos fondo de saco, y va a forrar toda la cara interna de los párpados. Entonces, el último tejido que vemos pegadito al ojo en el párpado superior es también conjuntiva. ¿Okay? Entonces, además del músculo elevador del párpado, aquí si se fijan hay otro músculo. Este músculo no es una porción del músculo elevador del párpado, es un músculo totalmente diferente. Entonces, este es un músculo esquelético, este es un músculo liso. Este músculo está inervado por El tercer par craneal, exactamente. Y este pequeño músculo liso, ¿que alguien sabe cómo se llama? El músculo de Müller está inervado por, tiene una inervación simpática. ¿Okay?
Entonces, el músculo elevador del párpado, inervación parasimpática, el tercer par craneal, y el músculo de Müller, inervación simpática. ¿Okay? Eso es como principalmente lo que necesitamos ubicar en cuanto a la anatomía para ir ubicando las diferentes causas, ¿no? Entonces, la causa aponeurótica, como el nombre lo dice, es por una alteración en la aponeurosis, que ahorita vamos a hablar un poco más específico de esto. La causa miógena puede tener principalmente una afección en el músculo elevador del párpado, ¿no? Aquí sería la aponeurótica. Y en cuanto a la miógena, podría ser en el músculo elevador del párpado o en el músculo del Müller, ¿no? Son esos dos músculos que pueden afectarse. En cuanto a la causa mecánica, esto hace referencia, como el nombre lo dice, a algo que mecánicamente jala el párpado hacia abajo, y ese algo pues es por gravedad, ¿no? Entonces es una masa que por gravedad desplaza hacia abajo el párpado, y esto puede ser tumor, inflamación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y la traumática, ¿no? Que finalmente la traumática puede ocasionar problemas mecánicos, neurogénicos, miogénicos o aponeuróticos. ¿Okay? Entonces, la traumática simplemente hace referencia a que la afección de la tosis fue por un trauma, y pues la causa inherente a esa tosis traumática pues habrá que analizarla, es decir, ver qué es lo que afectó el trauma, pero finalmente se clasifica dentro de la causa traumática. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que platicábamos que en la exploración oftalmológica había ciertas patologías en donde teníamos que agregar información? Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces tenemos que tomar una regla y hacer mediciones de algunas áreas que vamos a ver ahorita, porque todas esas mediciones nos van a dar información para poder diferenciar una causa de la otra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas mediciones? La primera de ellas es esta, que se llama apertura palpebral. Entonces, como ustedes saben, la apertura palpebral hace referencia a este espacio que deja el borde superior del borde inferior de los párpados, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a medir? Pues simplemente poniendo una regla. El 0 lo vamos a poner aquí en el borde inferior, y vamos a ver en dónde está localizado el borde superior. Entonces, por ejemplo, aquí sería apertura palpebral de 10, ¿no? Entonces, lo normal es encontrar de 7 a 10 la apertura palpebral en hombres, 8 a 12 en mujeres. Entonces, ya tenemos esa primera medición. La segunda medición es el fenómeno, la función del elevador. ¿Y cómo vamos a medir la función del músculo elevador del párpado? Es muy sencillo. Vamos a pedirle al paciente que mire hacia abajo, y ahí donde vemos el borde superior mirando hacia abajo, vamos a poner el 0 de la regla, y vamos a poner nuestro dedo sobre la ceja. Y esto es para bloquear la función del músculo frontal. Si ustedes arrugan la frente o suben las cejas, se van a dar cuenta que también jalan sus párpados superiores. Entonces, el músculo frontal también contribuye de alguna forma a esa elevación. Aquí queremos aislar la función del músculo elevador, y por lo tanto apretamos la ceja para tratar de bloquear la función del músculo frontal. Y ya que tenemos el 0 aquí, le vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba, y pues hasta donde llegue el borde del párpado superior es lo que vamos a registrar, ¿no? En este caso 12, entonces pues eso lo registraríamos como función del elevador. Lo normal 12 a 15, se registra como una función regular 6 a 11 y mala 3 a 5. Esto pues puede variar dependiendo de la literatura que lean, pero pues en general esto es lo más aceptable. Después registramos fenómeno de Bell, y esto simplemente es pedirle al paciente que cierre los ojos, y nosotros con los dedos tratamos de abrir los párpados mientras el paciente los está cerrando, y lo que normalmente deberíamos de ver es la esclera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal es que los ojos se desplacen hacia arriba cuando estamos apretando, ¿no? Cuando abrimos forzadamente, ¿no? Y vemos que ahí está la córnea, pues eso es un fenómeno de Bell negativo, que no debería de ser así, ¿no? Lo normal es encontrar pura esclera, porque los ojos se mueven hacia arriba.
Esta es particularmente importante para las tosis, se llama distancia, reflejo, margen superior. Es prácticamente de las mediciones más importantes de todas estas. Y pues, ¿cómo se toma esta medida? Vamos a ver el reflejo pupilar, más bien es un reflejo corneal, ¿no? Porque es donde vemos el brillito que casi siempre va a caer en el centro de la pupila. Si no lo vemos, podemos usar una lámpara de mano, y entonces ese reflejo lo tomamos como referencia. Aquí ponemos el cero de la regla y vamos a ver cuánto mide esta distancia entre el reflejo y el borde superior del párpado. ¿Por qué es esta medición más importante o más confiable que la que decíamos de la apertura palpebral, en donde se mide de aquí a acá? Porque hay ocasiones en donde el desplazamiento del párpado inferior pudiera afectar esta medición, ¿no? Entonces, si por alguna razón este párpado estuviera desplazado hacia arriba, pues eso oculta información acerca del grado de tosis que tendría el paciente, y aquí no, ¿no? Aquí medimos directamente del reflejo a la distancia hacia el párpado superior, y consideramos que lo normal es alrededor de 4.5, y lo que mida menos lo registramos pues tal cual la medición que obtengamos, para ver qué tan severa es esta caída del párpado. El surco palpebral, que es esta rodita que se forma por arriba del párpado superior, vamos a medir aquí del margen a el surco, ¿okay? Y lo normal es que en hombres mida de 8 a 9, mujeres 9 a 11, ¿okay? Y presencia del agoftalmos. ¿Alguien sabe qué es el agoftalmos? No. Cuando el paciente cierra los ojos y no los puede cerrar por completo, entonces se ve todavía un cachito de esclera y no se ve el párpado totalmente cerrado, ¿okay? O sea, sería este. Entonces, vamos a empezar por la causa, en cuanto a las congénitas, la única que vamos a ver es la más frecuente de todas. Entonces, la tosis congénita más frecuente de todas es la miógena o miogénica, ¿okay? Entonces, ¿cómo se presenta esta tosis? Por un lado, pues el hecho de presentarse en pacientes recién nacidos, pues ya no nos orienta que esta causa es congénita, pero ¿qué características son clásicas de que es miógena? Aquí el punto principal o la fisiopatología es que hay una alteración en el desarrollo del músculo elevador del párpado. Entonces, al haber esta alteración en el desarrollo, en lugar de tener fibras nerviosas, pues se van a sustituir por fibrosis y tejido adiposo. Entonces, esto le va a dar una pobre función para elevar el párpado, y también le da esta apariencia como de estar más relleno el párpado. No sé si lo notan, si comparan aquí con esto, se ve como más abultado, ¿no? Entonces es esta apariencia como de que se borra el surco por esta tejido adiposo y fibroso que sustituye al músculo, ¿no? Entonces es una alteración en el desarrollo del músculo elevador del párpado, y esto va a ocasionar que pues haya esta sustitución de tejidos. Y una de las cuestiones más características es que hay una pobre función del músculo elevador del párpado. Entonces, esta medición que acabamos de describir, ¿no? De poner la regla viendo al paciente hacia abajo y pedirle que vea hacia arriba para medir cómo está la función del músculo elevador, pues en este caso va a ser una función muy pobre, ¿no? Entonces, aquí es característico que esa medición siempre salga alterada. Y el surco palpebral es lo que decíamos, se ve atenuado, ¿no? Se ve esto como más abultado, y también es característico que tengan lagoftalmos. Hay otras características, como lo ven en estas otras dos fotografías. La primera es que cuando el paciente mira hacia abajo, si se fijan, el párpado tósico como que se queda ahí arriba, ¿no? Y esto es porque no nada más se cae el párpado, sino que además tiene una pobre, digamos que tiene una pobre posibilidad de relajarse, ¿no? Entonces se queda ahí donde está, no se relaja
para ver hacia abajo, ¿no? Así que hay una retracción palpebral, digamos. Y bueno, esto es finalmente también parte de la evidencia de la alteración en la función del elevador que decíamos. No le pedimos al paciente que mire hacia arriba, entonces imagínense si pusiéramos la regla aquí, pues prácticamente veríamos aquí un desplazamiento de cuando mucho 1 o 2 milímetros, y si lo hubiéramos medido acá, pues veríamos que están los 12 milímetros característicos normales. ¿Okay? Entonces, estas tosis congénitas se pueden presentar en un solo ojo o se pueden presentar en los dos de forma aislada, o se pueden presentar en síndromes, y este es un síndrome muy característico que tiene una tosis congénita bilateral, ¿no? Entonces eso es algo que llama mucho la atención en esta fotografía. Entonces 5% de todas las tosis congénitas se presentan en este síndrome. ¿Qué otras características ven en la fotografía? Prácticamente este síndrome lo pueden sacar pues por la facies del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué otras características le ven a la fotografía como para poder saber qué otros signos son característicos? Las cejas están elevadas. Sí, ¿y eso por qué crees que suceda justo con relación a lo que acabábamos de... Por el intento de caer. Exactamente, ¿no? Como tiene una tosis congénita, la función del elevador es tan pobre que está usando el frontal, ¿no? Como para tratar de compensar. Y hay otra cosa que está haciendo para compensar. ¿Quién la ve? La posición en la cabeza. Exactamente, está elevando la barbilla, ¿no? Como para tratar de ver, porque no puede levantar los párpados, ¿no? Entonces esa es una posición compensadora de la cabeza, que a veces hasta tienen problemas como de cuello, ¿no? De tanta compensación que hacen. Y hay otras dos características que podrían sacar de esa fotografía. Que los párpados están como más para la parte interna, como que para el lagrimal. O sea, como aquí. Sí, ya sé a lo que te refieres, pero no son los párpados. ¿Estás de acuerdo? Porque los párpados, ¿de dónde a dónde van? Bueno, será todo esto de la apertura hacia... Exacto, como de canto a canto, ¿no? Entonces hacen como un ángulo, ¿no? Que es lo que llamamos canto nasal, y un canto temporal, ¿no? Entonces lo que vemos aquí arriba de la apertura palpebral, ¿no? Sería el párpado superior, y aquí el inferior. Pero ahí estás viendo, ¿eso sería párpados? Exactamente, es más bien un pliegue que está cerca, pues a un costado de la nariz, ¿no? De cada párpado. Y eso es algo muy característico de este síndrome. A ese pliegue le llamamos epicanto. Y ese epicanto lo pueden ver en personas normales, ¿no? Que hay personas que tienen ese plieguecito en los costados de la nariz, es un pliegue de piel, pero ese pliegue normalmente tiene una base, si se fijan, tiene como una base más ancha aquí, ¿no? Si lo viéramos como un triángulo, aquí estaría más delgado y aquí se ensancha, ¿no? Entonces, normalmente los epicantos que vemos característicos tienen la base más ancha aquí arriba y se hace más delgado hacia abajo, y aquí está al revés. Por eso a este epicanto le llamamos epicanto inverso. ¿Y qué otra característica? La última. Los surcos, sí. Los cantos, ¿no? Los cantos están muy separados uno del otro, ¿no? Entonces la distancia entre los dos cantos, en lugar de estar aquí, ¿no? Está acá. Entonces a eso es a lo que llamamos telecanto, ¿no? Entonces ahí están todas las características, ¿no? Nada más viendo describiendo pues la cara del paciente. Muy bien, entonces esta es otro ejemplo de una tosis miogénica, y pues es la que ustedes seguramente ya vieron en su semestre pasado en neurología,
Aquí nada más vamos a pues, recapitular brevemente, porque el 50% de las dosis de las miastenias gravis, la mitad o un poquito más de la mitad, debutan con una miastenia palpebral, una miastenia miogénica. Y más o menos alrededor del 15% solo se manifiestan oculares. Entonces ya no se manifiestan a nivel sistémico, sino solamente oculares, ¿no? Entonces, por eso es importante pues, identificar qué características tiene la ptosis ocasionada por miastenia para poderla diferenciar de todas las demás causas miógenas o de todas las demás causas en general. Y bueno, nada más como recordatorio, la causa son autoanticuerpos que van a evitar que la acetilcolina se una a su receptor en la unión neuromuscular, ¿no? Entonces, esto que va a provocar, pues, una ptosis que generalmente se va a agravar con la fatiga. Entonces, la fatiga es una de las características más importantes de este tipo de ptosis, ¿no? La fatiga y la variabilidad. Entonces, esas dos son claves para sospechar este tipo de ptosis. Entonces, mientras más se canse el paciente, pues más grave va a ser la ptosis. Entonces, puede ser que en la mañana esté leve y pues a lo largo del día la ptosis vaya aumentando, ¿no? Justamente una de las pruebas que hacemos es una prueba de fatiga, ¿no? Vamos a pedirle al paciente que mira abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y hacemos una medición inicial y la comparamos con una medición posterior a esta prueba y vamos a ver que la ptosis pues aumentó después de la prueba de fatiga, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra característica importante de este tipo de ptosis? Que finalmente no nada más la miastenia puede afectar al músculo elevador del párpado, sino que también puede afectar a los músculos extraoculares. Esto significa que puede haber alteración en los movimientos oculares, ¿no? Y puede simular una paresia del tercer par o del sexto par o del par que sea que controle los movimientos musculares, ¿okay? Entonces es importante hacer la prueba que ya vimos de las posiciones de la mirada para ver si encontramos una afección ahí. Y justamente por eso se da la diplopia, ¿no? Al no tener movimientos conjugados de ambos ojos, pues el paciente puede llegar a ver doble y puede llegar a ver doble no siempre, ¿no? Por lo que decíamos de la variabilidad. Una prueba sencilla también de hacer es utilizar la prueba del hielo. Entonces se pone hielo sobre los párpados del paciente. Esto puede ser de estos como que metemos al refri de gel azul, o puede ser hielo envuelto en alguna tela que no vaya a tener un contacto agresivo con la piel del párpado. Y después de un par de minutos valoramos si la ptosis mejoró o se quedó igual. ¿Por qué aquí mejora la ptosis con la prueba del hielo a diferencia de que con la prueba de la fatiga empeora? ¿Reduce la inflamación? Ahí altera. Inhibe la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa, permite que la acetilcolina esté más disponible en la unión neuromuscular y eso, pues, permitiría unirse con mayor probabilidad a los receptores, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a la ptosis por miastenia gravis. Entonces, esas fueron los ejemplos de ptosis miogénicas. Ahora vamos a pasar a las ptosis aponeuróticas. Entonces decíamos que el problema está en la aponeurosis del músculo elevador. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que el músculo elevador se contrae perfectamente bien. Entonces cuando ustedes hacen las mediciones de la función del elevador, pues las van a encontrar normales a pesar de que haya una ptosis. Pero aquí lo que sucede es que la aponeurosis está desinsertada, es decir, esta generalmente es una causa senil o una causa degenerativa en donde se debilita la aponeurosis y entonces se recorre hacia arriba, ya no jala, ya no está tan unida como debería
al tarso. Entonces, generalmente vamos a encontrar un surco palpebral más elevado por este desplazamiento, va a estar más atenuado. La función del elevador es normal, esto es muy importante para diferenciarla. Y también podemos ver un ligero adelgazamiento del párpado superior, ¿no? Al estar desplazada hacia arriba, pues esto aparenta estar más delgado. Y este es el ejemplo clásico de las ptosis adquiridas porque es la más frecuente de todas, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de ptosis adquirida es la aponeurótica o involutiva o senil, y la causa congénita más frecuente es la neogénica, ¿no? O neo. Bueno, en cuanto a ptosis neurogénicas o neurógenas, vamos a ver tres ejemplos. Una está orientada a una parálisis del tercer par craneal, que decíamos es una de las inervaciones importantes para elevar el párpado, y la otra es el síndrome de Horner, que estaríamos hablando de una alteración a nivel simpático. ¿Okay? Entonces, pues ya esto lo platicamos en algún momento. ¿Qué funciones tiene el tercer par craneal en el ojo? Como para poder identificar si hay una parálisis del tercer par, pues ¿qué encontraríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo normal para poder identificar pues que algo no está pasando como debería? Pues que no se puede elevar el párpado. Exacto, eso es lo... Aparte, no se puede fruncir el ceño. Bueno, eso también, eso es más el facial, ¿no? Ok. Pero hablando específicamente del elevador del párpado, es cierto, ¿no? No elevaría el párpado porque la inervación principal del músculo elevador del párpado pues es el tercer par craneal, ¿no? Entonces, eso es una. Pero es así, ya nada más, está aislada, digamos que los signos que van a encontrar es simplemente una ptosis, ahí el párpado caído y ya. También que no tiene reacción a la luz. Sí, pero no siempre. No siempre. Pero por lógica está muy bien eso que acabas de mencionar, porque en algún momento mencionábamos que la pupila tiene una inervación. ¿Qué sería el tercer par craneal? Es el oculomotor. Exacto, oculomotor, pero es un representante de una inervación simpática o parasimpática. No. El tercer par craneal es parasimpático. Entonces, la pupila, bueno, el iris tiene dos músculos, ¿no? Que se llaman los músculos. El músculo ciliar, ¿dónde está? Exacto, está atrás del iris, ¿no? Entonces, hablando de los músculos del iris, no atrás del iris, ¿qué músculos tiene para su funcionamiento? ¿Qué hace el iris? Exactamente, se dilata a lo que llamamos Midriasis. midriasis, ajá. Y cuando hace el movimiento contrario le llamamos Miosis. Miosis, ok. Entonces tiene que haber un músculo dilatador y el esfínter, exactamente. Ahora, el músculo dilatador tiene una inervación simpática o parasimpática. Exactamente. Y por lo tanto, pues el otro tiene que ser parasimpático, ¿ok? Entonces, si decíamos que el tercer par craneal es el representante de la función parasimpática, en una parálisis del tercer par, ¿cómo encontraríamos la pupila? O sea, A ver, otra vez.
El dilatador es El dilatador es el esfínter del músculo ciliar. El dilatador es simpático y entonces el esfínter es parasimpático. Simpático. Entonces aquí la inervación parasimpática es la que está afectada, por lo tanto está afectado la función del esfínter. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si lo que normalmente hace el esfínter es miosis, ¿qué encontraríamos en una parálisis? Exactamente. ¿Ok? Entonces, midriasis. Entonces, y no siempre, y esto es porque ahí sí ya depende como de la altura a la que esté afectado el tercer par craneal, ¿de acuerdo? Entonces puede haber una parálisis del tercer par craneal con afección pupilar o sin afección pupilar, pero ahora ya sabemos que cuando hay afección pupilar va a presentarse como una midriasis, ¿okay? por su efecto parasimpático afectado. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más, preguntándonos de otra forma, qué más inerva el tercer par craneal en el ojo? Que puede ser evidente a la exploración. Son otros músculos, son otros músculos del párpado. ¿El de Bühler dices? No. Es el único otro músculo del párpado. Exacto. Es músculos del Pero síguete de corrido. Pólipo. Ajá, ¿cuál? Para acabar pronto, todos los músculos extraoculares están inervados por el tercero, excepto dos, que son. Sí. Ay, se me fue. Justo el que vimos en el ejemplo de. Exactamente. ¿No? El recto lateral sería ¿qué número? No. 6. Uno es por el sexto y el otro es por el cuarto. Entonces, para acabar pronto, todos excepto esos dos. Por lo tanto, encontraríamos pues una alteración. Si hacemos la exploración de las posiciones de la mirada, pues vamos a encontrar limitación de muchísimos movimientos oculares, ¿no? ¿Cómo esperarían encontrar si el paciente está con el párpado tóxico y ustedes empiezan a hacer la exploración de las posiciones de la mirada y entonces le ponen la lucecita en posición primaria de la mirada, es decir, viendo de frente? ¿Cómo estaría ese ojo? Así, en la posición primaria de la mirada. No necesariamente, pero si está afectada la pupila, sí, pero me refiero a la posición. Siguiendo esta lógica de todo lo que inerva excepto, si el recto lateral está bien, el recto lateral, es decir, el sexto está bien. Por lo tanto, ¿se va a limitar su función o va a predominar su función? Va a predominar porque los demás que normalmente son como antagonistas no están funcionando. Entonces, si predomina la función del recto lateral, ¿hacia dónde va a estar el ojo? Exactamente. El ojo va a estar jalado hacia lateral, ¿no? Si el recto lateral está funcionando pues bien, ¿no? Su función predomina, entonces el ojo va a estar con una exotropia, ¿no? Está jalado hacia afuera. Bueno, y de esa forma, ahora sí que sacándolo por lógica, por las funciones que tiene este músculo, sacamos todas las características de la parálisis del tercer par, ¿no? Ptosis, exotropia, alteración en los movimientos oculares, con o sin dilatación pupilar. Si hay dilatación pupilar, obligados, idealmente hay que hacerle estudio de imagen. Entonces, esto sí implicaría hacer una referencia con neurología, porque hay que descartar que haya compresión, ¿no? Sobre todo tumores, emboliismos. Si no hay dilatación pupilar, pueden mantenerlo en vigilancia, porque casi siempre las causas son
microinfartos, ¿no? Son isquémicas adquiridas, generalmente producidas por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, y estas causas, pues generalmente el músculo suele irse recuperando paulatinamente, ¿no? Entonces, esto en cuanto al tercer par, y ahora vamos al síndrome de Horner. Entonces, si hay una alteración simpática, ¿cómo esperarían encontrar la pupila? Ahora justo lo contrario. Entonces, Miótica. exactamente, Esto el está lado miótica. afectado está miótica, la pupila. Y el párpado, Va a ser una proptosis como más mínima, por decirlo así. sí. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el músculo de Müller tiene una inervación simpática y es un músculo chiquito. Por lo tanto, esos 2 milímetros que aporta a la elevación, pues se van a perder. Entonces, va a ser una tosis, pero chiquita, con una pupila pequeña. ¿Ok? Entonces, miosis y tosis leve, ¿no? Generalmente tosis leve. Y pues el lado de la cara afectado va a tener anhidrosis. Y esto del enoftalmos es en apariencia. ¿Qué significa esto? Enoftalmos, pues aquí el ojo se vería como más sumido, pero la realidad es que el ojo no está sumido. Lo que pasa es que pues, tenemos estos 2 milímetros de tosis del párpado superior, pero también el párpado inferior, que tiene esa inervación simpática, pues tiene esa tosis que desplaza el párpado inferior hacia arriba, entonces 2 milímetros para acá, 2 milímetros hacia acá, y hace que pues, se vea más pequeño por la apertura palpebral más pequeña. O sea, en el síndrome de Horner se van a afectar tanto el párpado superior como el párpado inferior. Exacto. Ok. Y bueno, este es otro ejemplo de una tosis neurógena, que es el síndrome de Marcus-Ghon, y aquí pues hay una unión, una unión aberrante entre el trigémino y el músculo elevador. Es algo bien característico. Entonces les voy a mostrar aquí con un video cómo se ve este síndrome. Prácticamente aquí, para poder hacer el diagnóstico, lo único que tenemos que pedirle al paciente es que mueva la mandíbula, y al momento de activar el trigémino, pues al estar esta unión aberrante, pues va a provocar la movilización del párpado superior, ¿no? Entonces, esto se ve así. Good. So Michael has Marcus-Ghon jaw linking. It's a form of ptosis where the third nerve and the seventh nerve are kind of interlinked. And when he chews or when he moves his jaw, the left side of it comes up. So you see that? Wow. He's doing. His eyes goes up and down and up and down because it stimulates his nerve to elevate his eyelid. Okay. Wow. Entonces, ese es otro ejemplo de tosis neurógena. Ahora, en cuanto a las tosis mecánicas, como ya platicábamos, pues esto simplemente es una masa que está desplazando por gravedad el párpado hacia abajo, ¿no? Entonces, pues aquí el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? Pueden ser desde tumores congénitos o adquiridos hasta causas inflamatorias, ¿no? Entonces puede ser que por el mismo edema inflamatorio, pues un párpado se desplace hacia abajo, o lo que ya habíamos visto, ¿no? Las inflamaciones ocasionadas por los orzuelos, los chalaciones, cuando quedan como muy voluminoso el quiste, también pueden desplazar hacia abajo el párpado, y eso se consideraría una tosis mecánica. Y la traumática, pues finalmente puede presentarse, como decíamos, catalogada en estas diferentes como subclasificaciones dependiendo de lo que haya afectado el trauma, ¿no? Entonces aquí hay un edema de aquí hay un ejemplo de una tosis traumática, pues mecánica, ¿no? En donde por la equimosis y el edema pues están desplazando el párpado hacia abajo. Aparte ahí se ve el signo de ojo de mapache, ¿no? ¿O no es tan relevante en ese caso? Pues
digo, sin desviarnos el tema aquí, es como muy sencillo de diagnosticar, porque aquí simplemente está el antecedente de trauma, ¿no? Y entonces haces la valoración que habíamos platicado para identificar si hay alguna alteración específica, como para decir traumática, miogénica, traumática, neurogénica, etcétera, ¿no? Okay. Pero aquí es de entrada muy característico, pues que el edema está desplazando el párpado hacia abajo, ¿no? Ya cuando se Okay. baja el edema, pues ya puedes hacer todas las demás pruebas como para ver si hay afección en alguna otra estructura palpebral. Y aquí nada más para mencionarles que no todo lo que aparenta ser tosis es tosis, ¿no? Entonces, pues dirían, pues ¿para qué tanto rollo si pues veo el párpado caído y pues eso ya no necesito estar haciendo mediciones y demás, ¿no? Aquí las mediciones son importantes porque las mediciones pueden hacernos evidente algunas causas que creíamos eran tóxicas y resulta que es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los enoftalmos, microoftalmos, tisis bulbi, todos estos ejemplos, pues el globo ocular es más, digamos que es más pequeño o está más metido en la órbita, y eso hace que pues el globo ocular no se recargue, o que los párpados no tengan ese sostén sobre el globo ocular normal, y eso dé la apariencia como de estar más caído el párpado, pero no es porque el párpado esté caído, sino porque no tiene el sostén sobre el globo ocular habitual, ¿no? Y, por ejemplo, aquí la tisis bulbi, esto significa que hay una atrofia en el globo ocular, no es cuando los ojos pierden su función y empiezan a perder como la transparencia de la córnea, empiezan a hacerse más pequeñitos, ¿no? Por la atrofia, por la pérdida de la función. Aquí la hipertrofia lo que significa es que un ojo está desplazado hacia arriba. Entonces, aquí el problema no es que haya una caída de los párpados, sino que un ojo, digamos, si estamos viendo su reflejo pupilar, el reflejo pupilar está aquí, ¿no? Entonces, al desplazarse, al tener un movimiento hacia arriba y quedarse ahí, pues si vemos este párpado, el que tenga la pupila más cerquita del margen superior del párpado, pues da esa apariencia de que hay una tosis, pero en realidad es un desplazamiento del ojo hacia arriba. ¿Okay? La dermatochalasis es el ejemplo que está en la foto de abajo. Ahí lo que vemos es una piel redundante. Entonces, aquí el exceso de piel pues cuelga sobre las pestañas, y esto da la apariencia de que el párpado está caído, pero en realidad es el exceso de piel que está como desbordándose de las pestañas, lo que da esa apariencia como de ojo chiquito o de párpado caído. Y la retracción del párpado contralateral, esto significa que el párpado que parece tóxico no está en su posición normal, y más bien es el otro ojo el que tiene una retracción, es decir, el que está desplazado hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí no sería tosis el problema, sino que ese párpado que aparenta estar tóxico es el que tiene la posición normal, y el que tiene la posición anormal pues es el párpado que tiene la retracción. Entonces son ejemplos de lo que nos puede aparentar una tosis, ¿no? Entonces el tratamiento pues generalmente va a ser quirúrgico, a menos que tengamos una causa ya bien identificada, ¿no? Entonces, en cuanto a causas identificadas, pues puede ser que por el trauma, ¿no?, podamos desinflamar, por ejemplo, en el caso de tosis mecánicas traumáticas, y que con eso se resuelva la tosis, o pues decíamos, por ejemplo, inchalación, ¿no? Hacemos desinflamamos en el caso de los orzuelos, o hacemos un curetaje, y con eso ya resolveríamos una tosis mecánica. En el caso de miastenia gravis, pues referimos al paciente con el neurólogo, y con el tratamiento que reciba ahí pues puede mejorarse esa tosis, pero la gran mayoría de las tosis pues suelen ser quirúrgicas, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas quirúrgicas que ustedes no necesitan saber, pero pues dependiendo de la gravedad de la tosis, pues es la técnica que se va a utilizar, ¿no? Entonces
hay estas dos que son avance del elevador o resección muscular, que puede ser resección del músculo de Müller, por ejemplo, y estas generalmente se utilizan cuando las tosis no son tan graves. Cuando la tosis es muy grave, sobre todo en pacientes que no tienen casi función del elevador, como en las tosis congénitas, se tiene que hacer una suspensión frontal, que es el ejemplo que ven aquí en la diapositiva, ¿no? En donde se pasan unos hilos por debajo de la piel para unir el párpado superior con el músculo frontal, ¿no? Justamente aprovechando esta función de la que veníamos platicando, de que al subir las cejas se puede elevar el párpado, y de esta forma el paciente pues puede elevar un poquito su párpado al no tener función del elevador, ¿no? Y bueno, aquí en esta animación es un breve resumen de todo lo que acabamos de ver. Ptosis. Ptosis comes from the Greek word that means to fall. It is an abnormally low position or drooping of the upper eyelid. First, let's talk about anatomy. We are able to lift our upper eyelid up with the help of two muscles. The main one that does all the work is called levator palpebrae superioris, which attaches to the lid structures, including the lid skin, causing upper lid crease through an aponeurosis, and the minor one is called Muller muscle. Both of them work when they get signals from the brain through different nerves. Any disease affecting them would lead to ptosis or drooping of upper eyelid. Causes. These include acquired, congenital. Acquired include 1. Neurogenic. Basically, there is an innervation defect of the muscles, and because nerves supplying the muscles are not working, the muscles will be unable to work properly. 2. Myogenic. A. Impairment of transmission of impulses from the nerve to the muscle at their junction, e.g. myasthenia gravis. B. Myopathies, which means pathology of the muscle itself, is directly affecting the muscles involved in eyelid lifting. 3. Aponeurotic, also known as senile ptosis, in which there is age-related atrophy of the levator muscle aponeurosis. 4. Mechanical, gravitational effect of a mass pulling the lid down, for example due to a tumour. Grades. Ptosis could be mild, up to 2 mm drooping of eyelid, moderate, up to 3 mm drooping of eyelid, or severe, 4 mm or more drooping of eyelid, depending upon the amount of ptosis present. Signs and symptoms. The most obvious sign of ptosis is a drooping eyelid. Another sign is when the upper eyelid creases do not line up evenly with each other. A child with ptosis may tip their head back, lift up their chin, or raise their eyebrows to try to see better. Over time, these movements can cause head and neck problems. Treatment. Treatment consists of A. Surgery in most cases. Conjunctival and Muller resection in mild ptosis achieves 2 to 3 mm elevation of eyelid. Levator resection in moderate to severe ptosis, usually done in congenital ptosis, achieves 5 mm elevation of eyelid. Brow suspension in very severe ptosis. B. Treat the underlying cause. For example, in ptosis due to myasthenia gravis or a mechanical cause, treat myasthenia gravis or remove the mechanical cause. Entonces, parece que salió, ¿verdad? Bien, pues con esto cerramos el tema de las tosis, y lo que veríamos la próxima clase sería entropión y ectropión, que sería como lo último que vamos a hacer, a ver sobre alteraciones de los párpados. ¿Ok? Pues vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy.